Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces, esta teología muy interesante. Desde el capítulo 20 hasta el 21-25 nos habla de la venganza de los israelitas. Vamos a entrar un poco en esta discusión, digamos así, después de todo lo que nos presenta el capítulo 19. Una pelea que existe prácticamente entre las tribus de Israel y por lo tanto aquí encontramos después una venganza de todo Israel contra la tribu de Benjamín por todo lo que significó esa falta de hospitalidad principalmente, y en el aspecto moral también podemos decir aquí que matan a esta mujer. El esposo después, el levita, lo envía ya descuartizada a su esposa, esta mujer, en 12 pedazos, distribuye el cuerpo de esta mujer a las 12 tribus de Israel, pero para indicar que esto, dice, nunca había pasado en Israel. Entonces todos los israelitas salieron como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba y hasta la región de Galaad, y la comunidad se reunió delante del Señor en Mishpá. Los dignatarios de todo el pueblo y todas las tribus acudieron a la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400,000 hombres de a pie, armados de espada. Los benjaminitas, por su parte, oyeron que los israelitas habían subido a Mishpá. Los israelitas dijeron: cuéntenos cómo ha sucedido el crimen. Entonces el levita, el marido de la mujer asesinada, tomó la palabra y dijo: yo y mi concubina llegamos a Gibeá de Benjamín para pasar la noche, y los vecinos de Gibeá se levantaron contra mí durante la noche, rodearon la casa, intentaron matarme y abusaron de mi concubina hasta hacerla morir. Yo tomé a mi concubina, la corté en pedazos y envié esos pedazos a todo el territorio de la herencia de Israel, porque se había cometido una depravación y una infamia en Israel. Ahora les toca a ustedes, israelitas, tomar aquí mismo una determinación. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y exclamó: ninguno de nosotros irá a su campamento, nadie volverá a su casa. Y con Gibeá haremos lo siguiente: sortearemos a los que subirán a atacarla de entre todas las tribus de Israel. Tomaremos a 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1000 y a 1000 de cada 10,000. Ellos recogerán víveres para la tropa, es decir, para los que irán a dar su merecido a Gibeá de Benjamín por la infamia que ha cometido en Israel. Así, todos los hombres de Israel quedaron unidos como un solo hombre contra aquella ciudad. Bueno, aquí entonces está esta primera partecita, ¿verdad?, que nos habla y que nos está diciendo:
Aquí el tema, en primer lugar, el de la anarquía política, que se refiere al Estado, de cierta manera, o sea, falta de Estado. Falta entonces de una política donde se pueda vivir la unidad gracias a una directriz, es decir, gracias a un verdadero gobierno. Es que comenzando con la apostasía religiosa y continuando con la degradación moral, el paso siguiente en este declive de la vida de Israel y la de cualquier nación es la anarquía política. Ahí está. Entonces comienza primero con la cuestión de la idolatría. ¿Se acuerdan? En el capítulo 17. Allí nosotros encontrábamos a este levita que se hace de sacerdote para Mica y así sucesivamente. Después pasan los de Dan, le llevan también a este sacerdote, a este levita con ellos para su santuario. Y así comienza ya una primera depravación religiosa, que luego en este capítulo 19 vemos como el declive en el sentido de la degradación moral. Y por supuesto, todo esto llevará a la anarquía. Veremos entonces esta situación, es decir, de una anarquía política, en estos dos últimos capítulos del libro de los juicios. Anarquía significa cada uno oyapolo oyaposea, habendo penese, cada uno muy ley. Es decir, nosotros hablamos como ley de la jungla, ley de la selva. Osapuca idea, imbarete idea, el que está mejor armado es entonces el que maneja la situación. Cuando las tribus de Israel recibieron una parte del cadáver de la mujer, incluyendo un mensaje de lo que había ocurrido en Gabaa, se encolerizaron contra la tribu de Benjamín. Creyeron que la ley debía cumplirse. Le dieron a la tribu de Benjamín una oportunidad de entregar a los delincuentes. Este capítulo 20 entonces comienza con una asamblea general en primer lugar. Y ya tu paiteibe, aveñan de Yecuana como un solo hombre, así luego te dice, ¿verdad? En la cual el levita agraviado citado en el capítulo anterior, en el 19, informaría sobre la acción criminal que había sufrido. Y esto es lo que nosotros encontramos en este capítulo 20. Una acción criminal, una acción de falta de hospitalidad primero, pero luego también de abuso. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. En el Vaticano saben que invertir mal el dinero puede salir caro. El juicio que se está llevando a cabo en estos momentos en Roma está evaluando hasta qué punto un grupo de intermediarios estafó a la Santa Sede con una inversión en Londres. El Vaticano perdió dinero y credibilidad por esta operación, en la que además despilfarró ingresos procedentes de donativos. Para evitar malos tragos como este, CaixaBank ha creado un producto destinado a instituciones religiosas. El objetivo es asesorarles en dónde invertir. Les ayudan a ver si las empresas u operaciones financieras que deseen realizar pueden entrar en conflicto con la doctrina social de la Iglesia. Hay determinados sectores en los cuales jamás vamos a invertir porque son los principios, pero también hay que mirar en aquellas compañías, en lo que denominamos el best class, ¿no? Es la compañía que mejor lo hace desde los criterios, digamos, tanto sociales, de buen gobierno, medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, construir una cartera que cumpla esos requisitos y que además financieramente obtenga unos beneficios razonables, ¿no? Por ejemplo, esta empresa española hace productos alimentarios como yogures. Es rentable, pero sobre todo es inclusiva. De sus 500 empleados, 300 presentan alguna discapacidad. Sería una buena opción para invertir. Ayudar a las congregaciones religiosas a gestionar bien sus fondos es una cuestión que preocupa en el Vaticano. No solo se han dado episodios de inversión en fondos o empresas cuyos negocios chocaban con la doctrina social de la Iglesia, se han dado episodios como el de entidades religiosas que venden a privados patrimonio histórico sin saber exactamente en qué manos estaban depositando un bien de gran valor. Noi abbiamo un problema serio. Y tenemos un problema serio, lo debo decir, porque muchas veces nos enteramos de que ha desaparecido un patrimonio significativo cuando ya no hay nada que hacer. En la época de la transparencia es importante que las instituciones religiosas sean conscientes de en qué manos dejan su dinero.
Esta iniciativa de CaixaBank fue dada a conocer en este evento organizado por Rome Reports. Lo hizo en colaboración con el portal de información religiosa Omnes y el CARF, una entidad comprometida con la búsqueda de financiación para sacerdotes que estudien en Roma. El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano, durante su peregrinación anual a Roma, a los miembros de la Fundación Papal, organización caritativa estadounidense dedicada a servir al pontífice y a la Iglesia Católica Romana. La Fundación ha apoyado proyectos que van desde la ayuda en caso de catástrofes y la construcción de hospitales hasta la oferta de fondos para sacerdotes ancianos y becas para seminaristas en 121 países del mundo. La vostra opera caritativa continua a estendersi a coloro che si trovano ai margini della società e che vivono in povertà materiale e spesso spirituale. El Papa ha agradecido la obra caritativa de la Fundación, especialmente importante en tiempos de guerra. Poiché stiamo assistendo in questi giorni agli effetti devastanti della guerra e di altri conflitti, voi siete attenti a riconoscere la necessità di fornire cure e assistenza umanitaria alle vittime, ai rifugiati e a coloro che sono costretti a lasciare la propria patria in cerca di un futuro migliore e più sicuro per sé e per i loro cari. Desde su creación en 1988, la Fundación ha destinado más de 200 millones de dólares en subvenciones y becas a más de 2.000 proyectos seleccionados por los papas Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II. El Papa Francisco ha pedido a la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores que realicen un ambicioso informe. Deberán verificar cómo se implantan las medidas aprobadas por el Vaticano en los últimos años para prevenir y juzgar los casos de abuso sexual. C'è bisogno della continua attenzione della Commissione affinché la Chiesa sia non solo luogo sicuro per i minori e luogo di guarigione, ma risulti pienamente affidabile nel promuovere i loro diritti in tutto il mondo. La Comisión deberá establecer cómo realizar este informe. Desde la cumbre sobre abusos del 2019, el Papa aprobó varias medidas y líneas guía que aclaran cómo juzgar a obispos negligentes, entre otras medidas. ¿Cómo sabemos que los cambios se están produciendo? ¿Cómo sabemos si los niños están a salvo en la Iglesia? ¿Cómo lo sabemos? ¿Es porque concienciamos más o porque hacemos más folletos? Creo que es todo eso, pero para reconstruir la confianza lo que debe estar en el corazón es verificar qué se está haciendo. La Pontificia Comisión para la Tutela de Menores fue instituida por el Papa en 2014. Está presidida por el arzobispo de Boston, el cardenal Sean O'Malley, uno de los referentes en la lucha contra abusos. En la comisión también hay víctimas como Juan Carlos Cruz de Chile, uno de los primeros en denunciar los abusos del que había sido un prestigioso sacerdote, Fernando Karadima. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro muy importante, el Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Y ahora nos encontramos con la victoria inicial, atención, victoria inicial de los benjaminitas. Presenta por ahí te digo, yo llamo un burilla, voy a jugar uno a uno porque impulsó, le podían dar, dice, a un cabellito le podían dar, a un cabello. O sea, tirando la piedra eran muy capaces. Los israelitas avanzaron de madrugada para acampar frente a Gibeá y salir a luchar contra Benjamín. Los hombres de Israel se dispusieron en orden de batalla frente a la ciudad, pero los benjaminitas salieron de Gibeá y dejaron tendidos por tierra aquel día a 22.000 hombres de Israel. 22.000 hombres de Israel, imagínense. Entonces, son muy capaces, 25.000, ¿verdad?, que se están poniendo contra 400.000, y ellos comienzan venciendo, dejan 22.000 hombres muertos en el campo de batalla de los de Israel. Entonces los israelitas subieron a lamentarse, delante del Señor hasta la tarde. Luego consultaron al Señor diciendo, tenemos que entablar un nuevo combate con los hijos de nuestro hermano Benjamín ante esta situación. Imagínate la masacre que está sucediendo. 22.000 más o menos, ahora 22.000. Los benjaminitas son 25.000, ahora 22.000 más o menos. El Señor respondió, suban a atacarlo. Qué bárbaro. Entonces aquí uno hasta pensaría, ¿verdad? Eso es lo que algunas veces cuando no entendemos, ¿verdad?, nosotros y leemos esto, como que algunos dicen, ¿cómo lo que Dios así actúa? Ella la Dios la sanguinaritemba, ella la Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, se le presenta aquí. En realidad es el género literario aquí que nos quiere mostrar el autor sagrado a través del género literario, de uno de los elementos fundamentales que ellos están queriendo defender. ¿Por qué entonces ponen en boca de Dios y dicen que Dios le dice no, peyupítase y van a atacar, van a seguir atacando? ¿Por qué? Y porque justamente lo que ellos están mirando y a lo que ellos se están refiriendo es en realidad al mal que existe, el mal que existe. Y el mal es esa forma como estuvieron tratando o como ellos estuvieron comportándose. Ahí la situación. También, o sea, contra Benjamín es la situación. Entonces, si el Señor vuelve a decirles suban a atacarlo, quiere decir que el Señor está convencido que eso no va a ser bueno, para Israel. Entonces, ¿por qué ellos vuelven a consultar al Señor? Como ya les dije hace rato. Entonces, como para darnos a nosotros la certeza, pues ya como Benjamín o Yapoa pea iba a formar. Pea dalle Yapoya. Eso no se hace. Pero ñande yaran de Shaibe oro Homan o 22.000 mango manore putewi. Va y si gorojota entre hermanos los otros ñoneros añade yara ellos no. Peyupille, jotase, van a ir a atacarlo de nuevo, inmediatamente. Eso es de Yara. Y ellos están consultando a Dios. Entonces se dan cuenta, es como para decir, no es que porque nosotros queremos irnos, no es porque nosotros estamos con envidia o celos de venganza o lo que sea, ¿verdad? El Señor respondió, suban a atacarlo. De esta manera la tropa israelita recobró. Entonces pensaban, y claro, cuando Ñande Yara bueno, suban a atacarlos ellos. Entonces recobró valor y volvió a disponer sus filas para el combate en el mismo lugar que el primer día. En el mismo lugar. Los israelitas se acercaron por segunda vez a los benjaminitas. Pero también aquel segundo día Benjamín les salió al encuentro desde Gibeá y dejó tendidos por tierra 18.000 israelitas. A las cuentas, esta 20, 22 llevan una vez, anga 18, voy una vaina, 30.000 allá va, 22, 30,
40.000, imagina lo mano. 40.000, imagina lo mano. Yo todavía imagina, la 25.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una cosa interesante, ¿verdad? Cómo se va presentando esta situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa.
Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos con el capítulo 20-21. Ahora estamos mirando desde el versículo 12, cuando dice: las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre ustedes? Entreguen pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gibeán, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. ¿Se dan cuenta? Esta es la idea, entre comillas. Sacar, extirpar el mal. No puede continuar. Diga tú, continúa. Y ustedes son de la tribu, ustedes son parte de nuestra tribu y por lo tanto, la misión que se había encargado a esta comisión era tratar de persuadir a los de la tribu de Benjamín para que entregaran a los responsables de este crimen para ejecutarlo. Y en Yucatán hay que extirpar. Libros históricos son muy exigentes. Libros históricos son entonces muy catastróficos. Pero esto es lo que ocurre, ¿verdad?
Los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos y los hijos de Israel, sino que los de Benjamín de todas las ciudades se juntaron en Gibeá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Es decir, la tribu de Benjamín no solamente comete esta maldad, esta acción perversa, sino que también no están dispuestos a admitir su culpabilidad en este terrible crimen. Esto es importante para que nosotros subrayemos Yeyesha Kwamia Lleva. No queremos admitir. Jamás pico pela pe yuhamma pe yeshe ebalasha yapuana, ma pensa mío la shepo henduhamma. Entonces, ¿por qué yo tengo que admitir esta culpa? ¿Por qué yo tengo que decir que esto es un crimen lo que yo estoy haciendo? Ya a ver, Gibeá me pertenece. Estamos entonces ahí encerrándonos. Aquí también está el aspecto entonces de la comunidad. Lo que quiere resaltar, evidentemente, el autor sagrado es el aspecto también de la comunidad. No es que cada uno hace lo que quiere o como quiere, ¿verdad? Sino que tiene que entrar dentro de este ritmo comunitario. No querían cooperar tampoco entregando a los culpables. Algo con emisario fuera oye o ello de peme esta hora lleva un mío ya po pues peme ponando en mapa a un mío yucata ciertamente que es una decisión bastante complicadita. Pero prefirieron salir a pelear en todo caso contra los hijos de Israel. Es como que con esto te está diciendo que Benjamín prefiere el mal. Prefieren mantenerse en el mal que pelear, o mejor dicho, que pelear contra aquellos perversos que están dentro de su misma comunidad. Nosotros vamos a pelear con ustedes, con todo Israel, con las otras tribus, pero no pelearemos entre nosotros. Y nosotros vemos que esto es lo que después va a llevar a Benjamín a esta situación horrible, ¿verdad? Aquí ellos directamente nos están diciendo que no están dispuestos a admitir su pecado. No quieren reconocer que han pecado y confesarlo ante el Señor. Absolutamente no. Oreno y pona. Se hoy. Se me pone interés. Se na cotem interés. Arguyen, alegan, discuten, presentan toda clase de argumentos y se ponen a todo tipo de disciplina. Se oponen a todo tipo de disciplina. Ave, orero, yapota, laro, yapose, anioike, beyush, de isehinaguabe. Antes que confesar entonces su culpabilidad y juzgar el pecado en sus vidas, ellos directamente reaccionan oponiéndose contra las otras tribus de Israel. Y esto es lo que ocurrió aquí con la tribu de Benjamín. Fueron, dice, contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de la ciudad y eran 26,000 hombres que sacaban espadas, sin contar los 700 hombres escogidos que vivían en Gibeá. Entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Bueno, esto ya hemos comentado y hemos dicho, ¿verdad?, lo interesante y lo impresionante cómo se nos va presentando, cómo nosotros vamos entendiendo la presentación. Benjamín, de cierta manera, que tiene elementos positivos, tienen cosas buenas dentro de la tribu, dentro del grupo, dentro de la comunidad. Incluso aquí también se les presenta como hombres valerosos, peleadores, con capacidades. Imagínense que tiraban una honda y una piedra y le acertaba un cabellito, si yo le ponía ahí de ese cabellito que ellos veían. Entonces con esto el autor sagrado también te está queriendo decir que Benjamín había recibido todas las cualidades y riquezas también de parte de Dios, pero lo que le costaba era aceptar sus errores. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes.
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro. Para vivir como cristianos honestos, como cristianos honrados, como ciudadanos que valen la pena. Queridos hermanos, hoy estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 31 al 42. La iglesia se iba multiplicando. Apellante vengo. La ñandella ya poro pe y ponaba lleva entero de teo mañana ella o peje y she allá posee abei upea. She aguatase abei peñan de yara o yerure haisha se. La iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz. Se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. En uno de sus viajes bajó Pedro a visitar a los consagrados que habitaban en Lida. Encontró a un tal Eneas que llevaba 8 años en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla la cama. Al instante se levantó. Todos los vecinos de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Bueno, queridos hermanos, esta es la acción de ¿quién? De los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Pedro. Pedro, que está al frente de la comunidad ahora, es para nosotros el modelo. Así como hizo el maestro, el que hizo levantar a los paralíticos, hizo caminar al enfermo, lo levantó de la cama, al ciego le devolvió la vista. Como seguidores alter Christi ya ñande con los padres de la iglesia ñande upea ñame eana ya jikpavo ana ve ñandera pisacuera ve añame eana allá yeshakwana opea mante ve jacuera y tu tojendu allá pues ya popeta pepuaju opea va ella opea ñande ya pojaguere ve peta pepuaju ñande yaguere cojaguere pe te cobe puaju ñandere cobe.
Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Allá, llame eñamos arambientero betea benguará. La gracia y la palabra del Señor. Sanemos como Pedro le sana a este enfermo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús
nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de los jueces. Estamos con esta teología muy interesante. Hay algo importante que no debemos pasar por alto. Vamos a ver un poco un elemento importante que tenemos que considerar en esta explicación, en esta teología del libro de los jueces. La última parte del versículo 28 dice: y el Señor dijo, suban, porque mañana yo los entregaré. Esto es importantísimo, o sea, no se puede absolutamente pasarlo por desapercibido. Y la primera parte del versículo 35 que dice: y derrotó el Señor a Benjamín delante de Israel. Fue Dios quien derrotó la victoria, y con justa razón, porque él había dicho que entregaría a los hijos de Benjamín en su mano, y por tanto ellos que tenían que vencer, en este caso de Ipuacay, son 400.000 contra 23.000 y no podían vencer, estaban encerrados ciertamente, ¿verdad? Recordar que a Dios pertenece toda victoria. Entonces aquí, entonces aquí está pasando algo. Es a Dios que pertenece toda victoria. Es importante que nosotros veamos eso, ¿verdad? Dios utilizó este método para juzgar la inmoralidad de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿viste? Aquí el autor sagrado y la reflexión teológica nos está llevando por otra parte. No es entonces tanto de una lógica. ¿Cómo es esto? Que 23.000 vencen a 400.000, ¿verdad? El versículo 44 y luego el versículo 26 de este capítulo 20 de Jueces. Cayeron 18.000 de Benjamín, todos ellos hombres de guerra. Los demás se volvieron y huyeron hacia Egipto, a la peña de Rimón. Pero de ellos, dice, cayeron de nuevo abatidos 5.000 hombres. A los que, entonces, ¿qué pasa? Que justamente aquel día fueron 24.000 hombres que se paseaban, que estaban, ¿verdad?, aquí, y sacaban, dice, espada, todos ellos, hombres de guerra. Entonces, como para luchar, para enfrentar. Aquí, de cierta manera, lo que está queriendo hacer es mostrar también la capacidad de Benjamín. No es que Benjamín es un pueblito, por decir así, de Morondanga, ¿verdad? La tribu de Benjamín fueron juzgados a causa de su tremenda inmoralidad. La tribu de Benjamín aquí está siendo juzgada por su inmoralidad. Y tragedia fue que tantos murieran, ¿verdad? Ahora, esta era la tribu favorita. Recordamos que Benjamín era el hijo menor del anciano Jacob y su hijo favorito. Benjamín fue aquel por el cual Judá había estado dispuesto a entregar su vida y que ocupaba un lugar junto a Judá. Pero
lamentablemente esta gran inmoralidad que se había introducido había lanzado a una tribu contra la otra. ¿Y qué sucedió después? Todo esto condujo a una anarquía política. Ahí está. Por fin llegamos, ¿verdad? O sea, de todo esto, de todo este chamburreado de situaciones y sobre todo de problemas, llegamos en el momento en que todo nos conduce a una anarquía política, donde cada uno ya posee, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos deja trabajar difícil. Los pasos que tenemos claramente delineados en esta etapa del libro de los jueces. Primero, hubo la apostasía religiosa. Ese es número uno. Apostasía religiosa. Los pasos que tenemos claramente delineados aquí en esta etapa del libro de los jueces. Apostasía religiosa, entonces, comenzó en el relato del capítulo 17. Entonces volvemos de nuevo al capítulo 17. Y finalmente se produjo la anarquía política en el Estado. Estos dos, los pasos que comúnmente conducen a una ruina de las naciones. Conducen a la ruina de las naciones, ¿verdad? Pero se dan cuenta, escalón por escalón, paso por paso. Ya, sí. Uno que es causa y luego entonces ante esa causa con alguien vienen las consecuencias. Bueno, todo esto es el capítulo 20, todo es lo que nosotros estamos viendo de una propuesta de anarquía política, de una dificultad para llevar adelante, de una dificultad para entender, ¿verdad? Todo lo que aquí tendrían que ellos hacer. Pero hacer en el sentido de que tienen que ponerse al servicio de esa misma comunidad, al servicio de esa iglesia, ¿verdad?, que ha nacido, que está allí. Y bueno, sin embargo, no siempre ha sido fácil. Aquí por lo menos esta guerra, como nosotros le llamamos, efraimita, ¿verdad?, de Benjamín, que está aquí, que se revela, que no hace caso, ya posee. Eso hace que se vaya minando todo el ambiente. Cuando ellos preguntan y hacen esta reunión y están diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Y ellos justamente deciden deliberadamente y dicen, bueno, ya, bebé, vamos. No nos podemos quedar, nosotros tenemos que actuar verdaderamente. Y eso es lo que procurarán hacer entonces. Muy bien, queridos amigos, así nosotros vamos concluyendo por el día de hoy. Yo les voy a dejar la bendición, como siempre. Fortalezcanse, anímense, ayúdense y que podamos ir entendiendo muy bien también todo lo que significa la teología del libro de los jueces. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.